¿Cuántos de ustedes se saben de memoria Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1 y el versículo número 8? A ver, alguno por ahí que me diga Hechos 1:8 antes de que esté proyectado, porque después de que esté proyectado ya no es de memoria, amén. Así, uno que me diga Hechos 1:8, se lo voy a comenzar y sé que todos se lo saben. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repitámoslo porque así nos lo vamos a grabar y va a ser mucho mejor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un versículo de la palabra del Señor verdaderamente muy conocido, pero también es un versículo muy hermoso que encierra algo muy importante, ¿verdad? Encierra algo que el Señor iba a hacer, pero eso que el Señor iba a hacer era con un fin, amén. Ellos iban a recibir poder, ellos iban a recibir, dice así, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, pero había una razón por la cual esto iba a suceder, o que se les mandaba hacer después de esto. Y le dice: y me seréis testigos en Jerusalén, ¿en donde más? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Domingo estuvimos aquí reunidos, y cuando estuvimos reunidos estábamos hablando de la necesidad de multiplicarnos, de la necesidad de ser más, la necesidad de que hayan nuevos convertidos en la iglesia. Y alguien dijo: pues entonces vamos a tener que trabajar en esa área, hay que capacitar, hay que hablar de este tema, porque es lo que nos va a llevar a nosotros a tener resultados y a ver cómo las ovejas se reproducen. Y es más, estábamos mirando y entonces hablamos de cómo se reproducen las ovejas, y ahí le dije yo creo que fue a Samuel: Samuel, mire cada cuánto una oveja se reproduce. Y Samuel fue y miró. Gracias a Dios ahora es muy fácil, ¿verdad? Ahí tenemos a el doctor Google y él fue, miró y automáticamente dijo de 1 a 2 veces en el año. Entonces yo dije, bueno, entonces un día tenemos que predicar acerca de la reproducción de la oveja, cómo la oveja se reproduce. La Biblia o Dios nos compara a nosotros con ovejas, ¿verdad? O sea que si somos ovejas debemos de reproducirnos 1 o 2 veces al año. Así que podemos dar hijos espirituales 1 o 2 veces al año. No siempre lo estamos logrando, ¿verdad? Si lo estuviéramos logrando, tendríamos mucho más alcance en muchas cosas. Entonces, por eso que, movido por esto, quiero tratar con ustedes un tema que lo vamos a tratar por varias semanas, acerca de cómo tener un ministerio multiplicador, o sencillamente cómo multiplicarnos o reproducirnos, porque verdaderamente lo necesitamos. Para ello vamos a estar mirando, vamos a estar analizando, viendo algunos conceptos bíblicos, algunas formas que ya están establecidas en la Biblia, que son las que nos van a ayudar y nos van a permitir el que nosotros podamos alcanzar a otros. ¿Quiere usted alcanzar a otros? ¿Quiere ser usted un mensajero de buena nueva? ¿Quiere ser, digamos, un ganador de almas? Yo sé que sí, pero muchas veces nos encontramos atrapados sin saber cómo hacerlo, nos encontramos atrapados sin tener el método, sin tener la fórmula de cómo es que se hace. Pero la verdad es que la Biblia ya todo está establecido en ella. Ya la Biblia nos deja a nosotros los pasos a seguir. Podemos decir que si usted analiza, podemos encontrar paso por paso qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros miramos Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1 y el versículo número 8, ahí vemos lo primero que el Señor les dijo antes de que ellos fueran a ser testigos. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya después de recibir ese poder, era que el Señor les iba a delegar esa función, donde ellos tenían que ir hasta
lo último de la tierra, o sea, donde se iban a dedicar a ir y predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación. A través de mi caminar como pastor, me he dado cuenta que uno de los anhelos más grandes de cada uno de nosotros los pastores, y no solamente de los pastores, sino de muchos hermanos en la iglesia, es lograr ver la iglesia multiplicándose, es lograr tener cada uno personalmente un ministerio multiplicador, ya que el deseo constante es que muchos sean alcanzados. ¿Verdad que es así? Yo creo que en muchos de ustedes hay ese deseo. Muchos de ustedes anhelan y buscan cómo yo puedo convertirme en un ganador de almas, cómo yo puedo tener un ministerio multiplicador, un ministerio que se esté reproduciendo. A mí me llamó mucho la atención un día el testimonio de nuestro hermano Marco, que ahora está trabajando en Francia. Me llamó mucho la atención su testimonio, porque él no había todavía traído una persona a la iglesia que hubiera entregado su vida al Señor, y él estaba preocupado por esto, y lo que él hizo fue que un día decidió y dijo: me voy a meter en un ayuno, y estuvo ayunando durante 14 largos días. Estuvo simplemente ayunando, pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero tener un hijo espiritual, yo quiero que alguien sea alcanzado, que alguien venga, Señor, a vivir para ti, porque yo le dé testimonio. Y eso es bonito, ¿verdad? O sea que él quiso y anheló el multiplicarse. Y hay muchos aquí que desean multiplicarse. Hay muchos aquí que están deseosos de ver almas convertidas, que están deseosos de que alguien venga al encuentro de su Señor, que alguien venga y entregue su vida y cambie una vida que está viviendo apartado del Señor. Por eso aquí en esta iglesia normalmente... Por eso aquí en esta iglesia normalmente uno escucha hablar: vamos a orar por las almas, vamos a hacer caminata de oración, vamos a hacer vigilias móviles. ¿Por qué? Porque estamos buscando precisamente que haya la conversión. Pero para que esto pueda ser posible, entonces lo primero que vamos a necesitar ser investidos del poder de lo alto, ya que al ser investidos se tiene todo lo que se necesita para cumplir con la gran comisión. Ahí empezamos a tener lo que nosotros necesitamos entonces para cumplir con la gran comisión. ¿Por qué? Porque en la investidura algunas veces no miramos qué es lo que sucede, pero en la investidura se recibe poder. Este poder realmente es la presencia de Dios en nuestra vida, es la unción de Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida. Y para el trabajo que nosotros vamos a desarrollar, para poder alcanzar éxito, vamos a necesitar la unción de Dios en nuestra vida. Vamos a necesitar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque también hay una presencia mala, hay presencia de espíritus malos que están atando a las personas, que están esclavizando al ser humano, y para eso nosotros entonces necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la unción de Dios, y en esa investidura de poder viene la unción sobre nuestras vidas, viene la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo, el cual nos da autoridad. Y no solamente nos da autoridad, sino que también nos da dones y talentos. Y un día me preguntaba: Señor, ¿dónde recibí yo los dones? ¿Dónde recibí yo los talentos? Yo los recibí sencillamente porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Cuando el Espíritu de Dios está en su vida, esos dones que son dados por el Espíritu, esos talentos que le va a dar el Espíritu, pueden empezar a verse manifestados en usted. Y yo sé que ustedes que ya han sido investidos de poder, ustedes que ya han recibido el Espíritu Santo, que hay esa unción especial sobre su vida, tienen autoridad, tienen dones, tienen talentos y tienen habilidades extraordinarias, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades extraordinarias con el fin de poder cumplir con la gran comisión. A veces lo decimos tan rápido que no prestamos sentido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y algunos están deseosos: Señor, yo quiero recibir ese poder, pero algunos no entienden realmente qué es ese poder, ni qué beneficios trae ese poder a su vida. O sea que ese poder es la unción, es la presencia de Dios sobre su vida,
para capacitarlo, para ayudarlo, para guardarlo, para darle autoridad, para poder cumplir con la gran comisión. Esta es entonces, o era la razón por la cual ellos necesitaban ser investidos del poder de lo alto, razón por la cual el Señor sigue todavía invistiendo de poder de lo alto. O sea, esa investidura de poder de lo alto no solamente fue para ellos, esa investidura de poder de lo alto también es para la iglesia en este tiempo. Esa investidura del poder de lo alto ha sido para la iglesia en todo tiempo, y mientras la iglesia esté aquí, el Señor va a investir a la iglesia del poder de lo alto. Así que ahí entonces es la razón de por qué esto sucede. Cuando somos investidos del poder de lo alto, debemos de ser conscientes de cumplir con la gran comisión. Esta está a nuestro alcance, o sea, la gran comisión está a nuestro alcance. La gran comisión nos es a nosotros posible. A veces pensamos que bueno, es que ya no vivimos los tiempos que vivieron los apóstoles, ya no vivimos el tiempo de la iglesia primitiva, porque qué bueno en ese tiempo, porque en ese tiempo las almas se convertían. Mira, hermano, radicó para que se convirtieran en que ellos estaban investidos de poder, que ellos entendieron lo que era estar investido de poder y comenzaron a cumplir con lo que el Señor les había mandado. El mismo Espíritu que opera en el mundo ha estado operando en el mundo, pero el mismo Espíritu de Dios que opera desde antes de que todo fuera hecho, ese mismo Espíritu sigue operando en la iglesia para darle victoria, para que la iglesia pueda cumplir con la gran comisión. El propósito de Dios es ver almas convertidas. El propósito de Dios es ver personas que sean cambiadas, personas que se rompan esas ataduras de pecado, esas ataduras de maldad en su vida. Entonces ese todavía sigue siendo el poder del Señor obrando. O sea que cumplir con la gran comisión está a nuestro alcance y nos es posible por el gran poder con el que Dios nos ha investido. Dios a cada uno de nosotros nos ha investido con un gran poder. Es un poder sobrenatural que viene de Dios mismo. Amén. Él nos ha investido de ese poder que viene de Él mismo, y es capaz ese poder de enfrentar cualquier otro poder y vencer al instante cualquier otro poder sin ningún esfuerzo. O sea que no hay un poder que pueda resistir al poder de Dios, no hay un poder que pueda vencer al poder de Dios. El poder de Dios está por encima de cualquier otro poder que pueda existir, porque Dios es el todopoderoso y Él opera en ese poder y puede vencer las fuerzas del mal y todo lo que quiera oponerse. Mucho se ha hablado entonces de la gran comisión, y estoy seguro que mucho más se hablará de ella, ¿verdad que sí? Mucho más se va a hablar de ella. Los textos más usados para hablar de la gran comisión tenemos entre ellos a Hechos 1:8, cuando el Señor les dice que se queden hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pero también tenemos otro texto que es Mateo 28:19, donde Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. O sea que los manda a que hagan discípulos en todas las naciones. Es en este texto donde realmente nace la gran comisión. Luego ya podemos mirar también, como les decía, Hechos 1:8. O sea que cumplir con la gran comisión fue un mandamiento del Señor, fue una ordenanza del Señor. Todavía está esa ordenanza, todavía está ese mandato de Dios, todavía Él está esperando que nosotros cumplamos con el ir de la gran comisión. O sea que para poder alcanzar al perdido había que ir. Todavía se necesita ir a Él, amén. Entonces todavía necesita ir al perdido para que el perdido se convierta. El Señor quería que ellos fueran testigos en todas las naciones, y a ellos les quedó muy claro lo que ellos debían de hacer. A veces parece ser que a nosotros la iglesia no nos quedó muy claro. Parece ser que nosotros la iglesia no entendemos la razón por la cual la iglesia sigue estando aquí sobre esta tierra.
Pero la razón por la cual la iglesia sigue estando aquí sobre la tierra es porque todavía hay almas para alcanzar, es porque todavía hay que predicar un evangelio, es porque todavía hay que seguir cumpliendo con aquella gran comisión y ir a alcanzar al perdido. No estamos aquí, hermano, simplemente para cantar alabanzas al Señor. Para eso, aunque es un gozo y una celebración muy hermosa que nosotros podemos tener, pero para eso vamos a tener la eternidad. Pero el tiempo que tenemos ahora aquí, también debemos de aprovecharlo para alcanzar los perdidos. Ahora que hay perdidos para alcanzar, porque después, aunque hayan perdidos, ya no los vamos a poder alcanzar, ya no les vamos a poder predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. O sea que ya después de que alguien muera, ya para la eternidad, no va a haber manera de predicar. Es ahora. Entonces es ahora cuando nosotros, la iglesia, debemos de ponernos las botas y trabajar. Es ahora cuando debemos de ponernos las botas y predicar. Es ahora cuando debemos de calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz y salir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Salir a anunciar que Cristo todavía sana, salva y libera. O sea que ahora tenemos la oportunidad. Ahora es ese tiempo maravilloso y podemos nosotros lograrlo en el tiempo en el cual nosotros estamos. Cumplir con la gran comisión. Y a la verdad, los apóstoles o los del tiempo antiguo, ellos lograron muchas cosas. Pero hermano, mire hermano, no alcanzaron a llegar ellos para este tiempo. Pero Dios para todos los tiempos ha tenido una iglesia para que esa iglesia cumpla con esa función. Ya esto no es tarea de 2 días ni de 3, hermano. Esto es tarea de cada día estar nosotros predicando, estar nosotros enseñando, estar nosotros hablando. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que tengamos un ministerio multiplicador. Esto va a hacer que la iglesia crezca. Esto va a hacer que a la iglesia se añadan otros. Y estamos deseosos de ver que se añaden otros a la iglesia, de ver que otros se añaden al cuerpo de Cristo, de ver que otros son rescatados de esa vana manera de vivir. Y es ahí donde entonces tenemos que centrarnos y decir: yo tengo que ir y tengo que predicarle a alguien. La gran comisión está sin terminar. Los apóstoles ya no están. La tarea sigue en pie. Amén. Debemos de pensar la responsabilidad que tenemos nosotros de cumplir con esa gran tarea en la iglesia del Señor. Nosotros debemos de hacerlo. El propósito de la gran comisión. ¿Cuál era el propósito de la gran comisión? Es alcanzar con el evangelio a las almas perdidas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por ayudarme. O sea que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que lo que Dios quiere es que todas las almas procedan al arrepentimiento. Pero para que esas almas procedan al arrepentimiento, se necesita de un evangelista. Se necesita de alguien que vaya a las almas. Se necesita de alguien que predique. Y usted puede ser el hombre. Usted puede ser la mujer que lo puede hacer. A veces no sucede aquí, pero hay lugares donde muchos están peleando por: ay, yo quiero estar en el púlpito, yo quiero tener ese micrófono en la mano. Pero hermano, ¿sabe una cosa? A veces piensa que no se le da oportunidad de servicio porque no se le da un micrófono, porque no se pone detrás de un púlpito. Pero Dios le está dando una oportunidad de servicio para alcanzar al perdido, hermano. Mire, esto es maravilloso. La oportunidad de servicio, la oportunidad de hacer esos dones, de usar esos talentos que Dios le ha dado, la tiene usted cada día. Cuando usted va en el autobús, cuando usted está en el trabajo, cuando usted se va a un restaurante a comer, cuando usted va a hacer la compra, usted tiene esa oportunidad de servicio, porque tiene la oportunidad de predicar este evangelio maravilloso, de predicar este evangelio de salvación. Amén. Un evangelio que muestra la grandeza, el amor de Dios y la misericordia que Dios quiere tener para el ser humano.
Entonces es importante saber que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo vemos desde el tiempo antiguo. Dios mismo lo dijo ahí en Ezequiel 3:11. Ahí usted puede ver que Él los dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Aun cuando el pueblo de Dios se rebeló, Dios los llamaba a que volvieran a sus caminos, y es lo que Dios está haciendo con el hombre en general. Él quiere que usted sea esa voz de Él que se levanta para decirle a alguien que vuelva a los caminos del Señor. ¿Le gustaría a usted ser esa voz de Dios? Uy, no los veo tan motivados. ¿Le gustaría a usted ser esa voz de Dios que le está diciendo a alguien: vuélvase de los malos caminos? Esos malos caminos lo van a conducir por camino de muerte. Esos malos caminos lo van a llevar a que el alma se pierda, y necesita volverse a los buenos caminos, necesita volverse a Dios. Entonces esto es tan importante. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que la salvación, hermano, se necesita la predicación, se necesita que se predique del amor de Dios, se necesita que se predique el evangelio del Señor. Y a pesar de que la gran comisión es establecida por Jesús, son muchos los cristianos que fracasan en cumplir la gran comisión. Algunos se convierten y no dan testimonio. Algunos pueden llevar 1 año, 2, 3 años de convertidos, de haber entregado su vida al Señor, y no dan testimonio. ¿Por qué? No, es que me da miedo. Y es que si me preguntan algo, ¿yo qué le voy a responder? Hay que dejar todas las excusas, hay que dejar todo el miedo, hay que dejar todo el temor. Usted simplemente, algunos piensan que cuando va a hablar necesita mucho conocimiento. ¿Sabe usted qué necesita conocer para evangelizar a alguien? Conocer del amor de Dios, conocer de la bondad de Dios, conocer del sacrificio en la cruz del Calvario, poder decirle a alguien y decírselo con convicción y decirle: Dios le ama. Y usted debe de cambiar de vida. O le invito, o simplemente le invito a la iglesia, porque Dios tiene un plan para su vida que usted desconoce. No hay necesidad de ir a las calles a pelear con doctrinas, a pelear contra las falsas doctrinas. No, cuando alguien le vaya a buscar, si usted todavía no sabe defenderse, le vaya a buscar el debatir sobre doctrinas, usted dígale: no, yo vengo es a hablarle del amor de Dios, porque hoy estoy haciendo de evangelista. Otro día haré de maestro, y ahí vamos a mirar. Pero ahora lo que quiero es invitarlo a la iglesia para que usted conozca ese amor inmensurable, ese amor tan grande, ese amor tan especial que yo he conocido. Demuéstrele que usted ha conocido ese amor inmensurable, ese gran amor de Dios. Demuéstrele que usted se siente apasionado por haber conocido ese amor de Dios y por lo que usted está viviendo en su vida. Esto al otro le va a decir: en esta persona sí ha sucedido algo, aquí sí hay algo especial. Y es que realmente, hermano, en nosotros hay algo especial, porque Dios nos ha cambiado. Ya no somos los borrachos que éramos. Voy a hablar en general, no diga usted: todo eso era el pastor. No, en general, ya no somos los borrachos que éramos, ya no somos los mentirosos que éramos, ya no somos los ladrones que éramos, ya no somos los adúlteros que éramos, ya no somos los fornicarios que éramos, ya no somos los ávaros que éramos. No, Dios nos cambió, y esto éramos algunos de nosotros, dijo el apóstol Pablo. Pero hermano, Dios nos cambió, y ¿sabe lo que Dios quiere hacer? Que usted sea el instrumento de cambio para otro. Y usted puede ser el instrumento de cambio para otro. Usted tiene que pararse erguido y decir: yo puedo ser el instrumento de cambio para otro. Mira, hermano, da tristeza cuando uno ve a alguien consumido en las drogas. Yo ahí por donde vivo suele ir una muchacha flaquita. Ya no es el huesito ahí con el forrito de la piel. Y por ahí cuando yo la veo, yo siempre digo: las drogas, porque son las drogas las que la tienen así. Es el pecado que lo tiene así. Pero qué bueno que nosotros podemos ser el instrumento que Dios va a usar
para que personas salgan de la droga, para que personas salgan de un mundo de pecado, para que personas sean libres de la esclavitud con la que el diablo los tiene esclavos. Y usted puede ser esa persona que Dios va a usar. Voltea donde su hermano y dígale: Dios te quiere usar. Pero ahora dígale, déjate usar por Dios. Porque el problema es que sabemos que Dios nos quiere usar, pero no nos dejamos usar por Dios. Entonces es ahí cuando ya nosotros lo podemos hacer. Mire, hermano, a pesar de que les decía yo de que la gran comisión fue establecida por Jesús, son muchos los cristianos que fracasan en cumplir con ella, ya que realmente son pocos los que cumplen con el ir. El problema grande, hermano, está en que algunos esa palabra de ir no les ha hecho nada en el corazón. Esa palabra de ir no es un compromiso para ellos. Pero el día que alguien diga: yo me siento comprometido con la gran comisión, entonces para mí es el ir. Entonces cumple con el ir y comienza a ir a predicar el evangelio sin tan siquiera pensar. Muchos se resisten al ir sin tan siquiera pensar en las multitudes que necesitan salvación. Hermano, mire, esta ciudad necesita salvación. Aquí en esta ciudad no hay 2 o 3 que necesiten salvación. Aquí en esta ciudad prácticamente hay 350,000 habitantes que están expuestos a una condenación. 350,000 habitantes que necesitan convertirse al Señor. 350,000 habitantes que necesitan conocer lo que usted conoce. 350,000 habitantes que necesitan ser bautizados en el único nombre que hay perdón de pecados, y ese es el nombre de Jesús. Entonces es ahí cuando yo veo la necesidad, cuando yo veo la cantidad, cuando yo veo la multitud, o cuando veo aunque sea un grupo pequeño, pero si necesitan salvación, hay que ir a hablarles de salvación, porque usted y yo somos los que tenemos el mensaje de salvación. Tenemos el mensaje que cambia una vida, tenemos el mensaje que liberta al drogadicto, el mensaje que saca de la prostitución, el mensaje que tiene poder aún para sanar, para libertar, el mensaje que puede hacer que las personas se acerquen a Dios. Debemos de ser conscientes, hermano, que Jesús nos dejó esta responsabilidad. Asimismo, un día, como Él nos dejó la responsabilidad, vamos a tener que dar cuenta. A veces nosotros pensamos: no, pues si se pierde, problema de Él. Yo creo que también puede ser problema de nosotros. ¿Por qué puede ser problema de nosotros? Cuando miramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 26 al 27, el Señor dice así, en Hechos 20, 26 al 27. Dice así: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hechos 20, 26, que estoy libre de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: yo estoy libre de la sangre de todos. Y mire que nos muestra por qué él se siente libre de la sangre de todos: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo siempre estaba predicando el evangelio, siempre estaba hablándole a alguien, hermano. La desesperación de Pablo para que un día comenzara era para ir a predicar el evangelio. Yo me imagino a Pablo esperando cuándo será ya la mañana para salir a predicar el evangelio. Y cuando estaba en medio del día diría: que no se oscurezca pronto, que me dé tiempo. Y si se le oscurecía, no importaba, porque ahí tenemos testimonio que a medianoche estaba dando un discurso, estaba hablando, estaba enseñando, y allá un muchacho se durmió. O sea que cuando a mí se me duerme, pues si se le durmieron a Pablo, no se me van a dormir a mí. Por eso ahora veía uno por ahí cabeceando y no me preocupé tanto. Y Pablo ahí, medianoche. Y sabes, que cae el muchacho por la ventana, Eutico. Y cuando Eutico cae por la ventana, después va y oró por él y Dios lo resucitó. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Ya lo dijo: no, pues vamos ya a dormir, porque ya nos durmió el primero, y qué tal que se nos duerma otro y se caiga por la ventana. No, yo me imagino a Pablo, siguió predicando, y eso sí, ahora nadie se vaya a poner en la ventana. El problema es que muchos cristianos, en vez de estar predicando el evangelio,
están ahí en la ventana, miran para afuera el mundo. Ahí pueden caer y morirse. Bueno, eso es otro tema. Pero vamos a seguir aquí. El apóstol Pablo dijo, no he rehuido, ¿de qué? De anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que el apóstol Pablo, él siente que él es limpio de la sangre de todo ello. ¿Por qué el apóstol Pablo usó estas palabras? Sencillo, porque el Antiguo Testamento, en Ezequiel, capítulo número 3, versículo número 17 al 19, ahí se hablaba de la sangre que se era demandada cuando la atalaya o la persona enviada por Dios permanecía callada. Hijo de hombre, léalo ahí. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre será demandada de tu mano. O sea que se lo dice es, si el impío muere porque usted no le anunció, porque usted no le dijo, entonces se le va a demandar esa sangre. O sea que va a ser culpable de la muerte de él. Y Pablo no se quería sentir culpable de la muerte eterna de nadie. Pablo no se quería sentir culpable de la condenación de alguien. A veces nosotros podemos ser culpables de la salvación de alguien. Dios nos puso a alguien en el camino para que le habláramos y nosotros no tenemos tiempo para hablarle. Nosotros seguimos por el camino y nos olvidamos del que Dios nos ha puesto en el camino. ¿Sabe que hay personas que la única oportunidad de escuchar el evangelio va a ser la oportunidad que Dios le va a dar a alguno de ustedes para que les anuncie? Porque hay gente que no va a poder escuchar. No todos están predicando hoy el evangelio verdadero. No todos están predicando las verdades de la palabra del Señor. Y si nosotros que tenemos la verdad, si nosotros que predicamos el evangelio verdadero, si tenemos el bautismo que es para perdón de los pecados, nosotros no decimos nada, ¿no será que un día también se nos va a demandar a nosotros y vamos a ser culpables de la condenación de otras personas? El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mire, yo no quiero que Dios me demande a mí la sangre de otros. ¿A usted le gustaría que Dios le demande a usted la muerte de otros porque usted no dijo nada, la condenación de otros porque no dijo nada? El apóstol Pablo conocía las escrituras y el apóstol Pablo tenía esto presente, hermano. Yo no quiero tener que presentarme un día delante de Dios y cuando Dios empiece, pero es que no hablabas nada, no le anunciabas a nadie. Tuviste oportunidad y no lo hiciste. Mire, la oportunidad de salvación de los perdidos no está en las manos de Dios, y no quiero que malinterpreten. La oportunidad de la salvación de los perdidos está en las manos de nosotros. Mire, Dios hubo un tiempo en el que Dios hizo las cosas, pero luego hubo un tiempo en el que Dios le dejó a los hombres que continúen. No me creyeron. Yo le puedo hablar de varias cosas que Dios dejó para que el hombre las continúe, que Dios dejó para que sea el hombre el que se encargue de eso. La salvación, ya el Señor ya hizo lo que iba a hacer. El Señor ya se manifestó en carne. Dios fue manifestado en carne. Cuando en esa manifestación en carne murió en la cruz del Calvario, en esa manifestación de carne derramó su sangre. Pero ya después nos dejó a nosotros la tarea de la predicación, la tarea de la salvación. La salvación de la raza humana está en las manos de nosotros. La salvación de la raza humana está en las manos de la iglesia. Si la iglesia no predica, la iglesia es culpable si no hay salvación. Pero no queremos ser culpables de condenación. Queremos que el Señor nos diga, buen siervo fiel. Amén. Entonces necesitamos empezar a predicar. Él dice, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y el impío no se convierte de la impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero note lo que dice, pero tú habrás librado tu alma. O sea, ya no hay responsabilidad
sobre nosotros. Nuestra responsabilidad está, mirando estos textos, si nosotros no predicamos. Pero cuando ya predicamos que no se arrepintió, ya no está bajo mi responsabilidad. Yo cumplí con mi parte. Y la iglesia necesita cumplir con su parte. Escúchenle o déjenle de escuchar. Pero hay una parte con la que usted y yo vamos a cumplir. ¿Cuál es con esa parte? Le vamos a anunciar el evangelio. ¿Esto nos va a llevar a qué? Esto nos va a llevar a un evangelio multiplicador. Esto nos va a llevar a que muchas almas se conviertan, hermano, porque aunque no todos creen, pero algunos también van a creer. Entonces ellos debían de multiplicarse. Nosotros, igual que ellos, debemos de multiplicarnos, y para poder multiplicarnos tenemos que cumplir con la gran comisión, ir y hacer discípulos. Ahora, para multiplicarnos hay varias fases, o hay varios puntos, o hay varios principios que nosotros vamos a necesitar. El primero que vamos a necesitar, la fase número 1 de la multiplicación, y aquí vamos a dejar que ahí vamos a entrar el próximo miércoles. La fase número uno de la multiplicación va a ser la evangelización. Esa va a ser la fase número 1. Sin evangelización no hay multiplicación. Entonces, por eso vamos a comenzar con la primera fase. Eso va a ser para el próximo miércoles, amén. Así que vamos a aprender, porque nos vamos a convertir en una iglesia con un ministerio multiplicador, porque nos vamos a convertir en una iglesia que cumple con la gran comisión, en una iglesia que predica el evangelio, en una iglesia que, así como hay fiesta en los cielos delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, una iglesia que se va a gozar cuando vea pecadores que llegan al Señor, cuando ve que esos pecadores se arrepienten. Porque si hay fiesta delante de los ángeles, yo quiero que también nos sentamos nosotros gozosos cuando veamos a alguien cambiado, cuando veamos a alguien transformado, cuando lo miremos, recordemos lo que era y digamos, pero gracias a Dios ya no es lo que era. Yo me miro al espejo y yo debería agradecerle al Señor, porque ya no soy lo que era. Si era más guapo en ese tiempo, pero bueno, el que tuvo, retuvo. A algunos les da risa, pero bueno, pero mire hermano, necesitamos. ¿Qué quiere usted cumplir con esa gran comisión? ¿Quiere tener un ministerio multiplicador? No se pierda, hermano, las siguientes enseñanzas que vamos a tener. No va a ser así de mucha emoción, no va a ser de quedar tendido en el suelo llorando, pero hermano, va a ser de aprender para lograr lo que Dios nos ha mandado. Mi deber como pastor es instruirlos. Amén. Los 5 ministerios. ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? ¿Para qué están los 5 ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que ese es el fin por lo que está el ministerio del pastor y lo otro el ministerio. Para poder nosotros hacer ¿qué? ¿Qué les acabé de decir? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay un trabajo que Dios quiere que usted haga. Ahora, ya usted va a responder si usted va a querer hacer ese trabajo o no, pero hay un trabajo que Dios quiere que usted haga, y ese trabajo es el de ir y predicar el evangelio. Ese trabajo es el de ir al perdido. ¿Cuántos quieren cumplir con ese trabajo? Pónganse en pie los que verdaderamente quieren ser evangelistas. Bueno, tenemos varios, todos. Miren, no se me quedó ninguno sentado. Aquí veo que sí nos vamos a multiplicar. Miren, hermano, vamos a multiplicar. Dios, y luego vamos a entrar otro día, vamos a llegar a la fase de la multiplicación. ¿Cómo es la fase de la multiplicación? Y les voy a dar una pista para cuando lleguemos ahí. Señor, cuando fue a destruir por medio del diluvio, le dijo a Noé: construye un arca, y en esa arca los animales van a ir en pareja. Y ahí empieza la fase de la multiplicación. ¿Por qué tenían que ir en pareja? Porque no se iban a quedar solo el león y la leona, después iban a haber leoncitos, y después más leones, y después más leonas, y después más leoncitos.
porque era la fase de la multiplicación. Y así el Señor pobló la tierra de animales nuevamente, con 2. ¿Sabe lo que el Señor puede hacer con este grupo tan hermoso? ¿Sabe hasta dónde podemos llegar en la fase de la multiplicación? Ahí entraremos otro día, pero ahora vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero tener un ministerio multiplicador, yo quiero ir y anunciar este mensaje de salvación. Nos despedimos de los amigos, que el Señor los bendiga, de los hermanos también, y vamos a orar nosotros aquí. Vamos a dejar que Dios toque nuestro corazón, porque hermano, necesitamos que esta